nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, este espacio que hemos destinado para hablar de salud, pero también de bienestar, de temas de interés, de temas cotidianos que nos importan a todos porque hay que aprender a cuidar los hijos, la familia y nosotros mismos. Precisamente elegimos un tema hoy para la familia, patrimonio familiar, esa herramienta que nos permite cuidar ese bien preciado para nosotros que es la vivienda, que es la casita. Y tenemos una herramienta legal a la cual podemos acudir para brindarle a la familia garantía, seguridad, herramientas legales ante cualquier dificultad. Existe esta figura, por eso elegimos este tema hoy, para la familia. Ella está con nosotros, esta abogada que es especialista en el tema, en derecho de familia, la doctora Ana María Londoño. Me dijo que no le dijera doctora, así que Ana María, gracias por venir a Alodoc. Les recuerdo las redes sociales para participar, numeral Alodoc, @telemedellín, el correo electrónico alodoc@telemedellin.tv y la línea telefónica 268-6030. Recuerden, está habilitada desde este momento para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus inquietudes, nos hagan sus preguntas, nos cuenten sus historias o sus casos, que aquí estamos para responderles. Bienvenidos a participar. Bueno, este término de patrimonio familiar, Ana María, no es tan conocido para muchos. Incluso anoche, un poco leyendo en internet, aterricé muchos conceptos que no los tenía tan claros. Explícame a los televidentes qué es patrimonio familiar. Perfecto, entonces empecemos por explicar qué es el patrimonio de familia inembargable. Es una herramienta que nos da la ley para proteger el inmueble donde vive una familia, ¿cierto? Hay una serie de requisitos para poderlo afectar con esta medida, que lo que hace es que saca el bien del patrimonio como prenda general de los acreedores. ¿A qué voy con esto? Nadie podrá cobrarse sus deudas con la vivienda afectada a patrimonio de familia y se llama inembargable porque por ningún motivo podrá ser embargado. Por ningún motivo esta vivienda que decidamos acogerla al patrimonio familiar puede ser, digamos, de una manera coloquial, pues tocada ni por la DIAN, ni por el gobierno, ni por el banco. Exactamente, no puede ser tocada por el municipio para cobrarse los impuestos, no puede ser tocada por la DIAN para cobrar deudas, pero es una figura que tiene unos requisitos especiales y que no aplica para todas las viviendas. Más adelante vamos a analizar uno a uno estos requisitos para poder acoger, digamos, nuestras viviendas a esta figura. Yo quería preguntarle, ¿esto comienza inmediatamente, uno adquiere un inmueble o hay que hacer un proceso, hay que ir a una notaría? ¿A dónde? Depende, es una pregunta muy importante porque digamos que lo que sucede normalmente es que en la misma escritura en que tú adquieres el inmueble, afectas a patrimonio de familia inembargable, si se cumplen los requisitos. Hay unos casos en donde la afectación se da por orden legal y no es facultativa de quien compra, o sea, no es el comprador de la vivienda el que decide si la afecta o no, sino que es la ley la que establece que se tiene que afectar. El caso de las viviendas de interés social, todos los inmuebles que tengan la categoría de vivienda de interés social quedan por ley afectados a vivienda familiar, entonces esa afectación se hace en la misma escritura en que tú compras. En los otros casos, si procede la afectación, lo normal es que se haga en la misma escritura, pero podría ser en una posterior si tú decides hacerlo, pero siempre es por escritura pública. Ah, muy bien, o sea, al momento de hacer la compra, cuando estamos haciendo los trámites de notaría de escritura, debemos dejar consignada. Así es. Pues esa idea. Así es. Bueno, ¿qué pasa si no hay beneficiarios? Es decir, cualquier persona natural puede llegar, tener su vivienda, acogerla al patrimonio familiar. ¿Necesita que haya familia, que haya pareja, que haya beneficiarios? Depende, Diana, del motivo por el cual vas a afectar a vivienda familiar. Entonces, digamos que si tú te vas a acoger a la norma, si estamos hablando de una vivienda de interés social, no importa quién compre, cualquier persona natural que compre una vivienda de interés social, la vivienda queda afectada. La afectación a patrimonio de familia inembargable, nos dice a favor de quién se constituye. Entonces, cuando tú compras una vivienda de interés social, dices, tengo un cónyuge, queda afectado a favor del cónyuge. Tengo hijos, queda afectado a favor de los hijos. Cuando tú compareces y dices, yo soy soltero y sin hijos, la norma establece que la vivienda de interés social queda afectada a favor de los hijos que llegara a tener. O sea, aunque no tengas, puede quedar afectada cuando es vivienda de interés social. Cuando se trata de la afectación que permite por el patrimonio de familia inembargable a los inmuebles que valgan menos de 250 millones de pesos, ahí sí tiene que haber beneficiarios. ¿Y son quién? El cónyuge o compañero permanente, inclusive en parejas del mismo sexo, que eso es muy importante. Cuando tú convives con alguien o tienes un cónyuge y compras un inmueble de menos de 250 salarios mínimos, puedes afectar a patrimonio de familia inembargable y si tienes hijos, aunque no estés casado, puedes hacerlo a favor de los hijos menores de edad. Es decir, que siempre debe haber, salvo en bis.
Exacto. En vivienda de interés social. Sí. Está muy claro. Vamos a recibir una inquietud de un televidente que nos escribe a través del correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Buenas tardes. Hoy está con nosotros el señor Felipe Martínez. Adelante. Si una familia tiene un bien en patrimonio familiar, ¿es posible que alguno de los miembros de la familia den garantía del bien para un préstamo? Gracias por participar en Alodoc. ¿Esto es posible? Es una pregunta muy importante, no es posible. Los inmuebles afectados a patrimonio de familia inembargable nunca podrán servir de garantía ni para bancos ni para hipotecas, entonces nunca podrá ser afectado con una hipoteca, así todos estuvieran de acuerdo. La afectación saca el patrimonio, pues saca el bien como del comercio y no podrá ser nunca dado en garantía. Bueno, ¿y qué pasa, abogada Ana María, cuando son muchas las deudas y los bancos están buscando algún inmueble, algún bien, pues como parte de este pago? Es una excelente pregunta. Podrán buscar cualquier bien menos el que esté afectado a patrimonio de familia inembargable. Ese queda por fuera. Te repito la frase, aunque sé que para la gente no es muy fácil de entender, es el patrimonio es entendido como la prenda general de los acreedores, es decir, a quien yo le debo se puede cobrar de cualquier bien de mi patrimonio. El patrimonio de familia inembargable lo que hace es que saca ese bien del patrimonio y nunca podrá ser objeto de ningún pago de deuda. ¿Estamos hablando de cuántos bienes? ¿Solo uno? ¿O hasta cuántos? 250 salarios mínimos, pues si tienes uno que valga menos, podrías afectar dos hasta 250 salarios mínimos, ¿cierto? O si lo que tienes son viviendas de interés social, te repito lo que te dije antes, siempre quedarán afectadas a patrimonio de familia inembargable. Entonces, pongamos el ejemplo, una persona que se dedica como inversión a comprar viviendas de interés social, tantas viviendas como compre quedarán afectadas con el patrimonio de familia inembargable siempre. Esa era mi pregunta. Así sean personas que se dedican solamente a hacerlo por inversión, por negocio, porque tienen sus viviendas ahí para alquiler, quedan protegidas. Quedan protegidas todas las viviendas de interés social. ¿En qué casos entonces se puede afectar este patrimonio? Ya hemos hablado de que es intocable por bancos, por el gobierno, por deudas, pero sí hay algunos casos, algunas excepciones en las que podría correr riesgo. ¿Cuáles serían? Los inmuebles afectados a patrimonio de familia inembargable yo creo que no corren riesgos, ¿cierto? Digamos que ¿qué podría pasar? Que con el tiempo los beneficiarios ya no existan, ¿cierto? O sea, los hijos sean mayores de edad, ya no haya cónyuge y se pueda empezar el trámite para cancelar, porque el patrimonio no es perpetuo, ¿cierto? El patrimonio es para proteger una situación familiar temporal mientras los hijos son menores de edad o mientras uno está casado. Cuando cese el matrimonio o los hijos sean mayores de edad, el patrimonio se puede cancelar. Bueno, a esta hora Gustavo Mejía desde el municipio de Itagüí se comunica con Alodoc. Adelante con la inquietud. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, yo tengo una pequeña inquietud. No sé si será del mismo caso. Lo que pasa es que mi madre tenía una hermana y ella ella murió hace un año. Entonces, que un hermano, un hijo de ella, como digámoslo vulgarmente, como se dice mongólico, ¿cuánto vendría a valer un traspaso para que la casa quedara a nombre de él? Digamos, Gustavo, que es un tema ajeno al que estamos tratando, pero pues ya que te tomaste el trabajo de llamar, yo te diría, no se trata de hacer un traspaso, hay que hacer un trámite que se llama una sucesión de bienes y depende del valor catastral del inmueble, será el costo de la transferencia pues en la sucesión. Entonces tienes que hacer la sucesión de la hermana de tu mamá, habrá que hacerla por juzgado, por notaría, y el valor más o menos para que tengas en mente entre la escritura de sucesión y los gastos de registrar esa escritura son alrededor del 2% del valor catastral del inmueble. Bueno, pero es un trámite pues distinto, súper ajeno a lo que estamos hablando. Claro, pero en este caso me surgió una inquietud y es cuando el beneficiario, digamos que tiene alguna discapacidad, ¿cierto? Ya sea para firmar pues esa escritura, esa cesión del inmueble. ¿No? ¿Es posible que le quede a esta persona o se requiere un tercero? Mira, digamos que en este momento pues coyuntural en el país hay una situación particular con las personas en situación de discapacidad. Hasta el año pasado estuvo vigente la ley que hablaba de la discapacidad mental absoluta y establecía que cuando una persona estaba en condición de discapacidad mental absoluta había que iniciar un trámite de interdicción judicial, se acreditaba con un dictamen pericial, o sea, con una prueba técnica de un médico, psiquiatra o neurólogo que acreditara la discapacidad,
y le nombraban un tutor o curador, ¿cierto? El año pasado entró en vigencia en el país la ley 1996 de 2019 que cambió completamente el trámite de la interdicción. Si me preguntas a mí, pues esto es opinión personal, es una ley muy inadecuada, muy difícil de aplicar en un país como Colombia, porque si bien es muy garantista como de la libertad de los incapaces, nosotros vivimos en un país donde lo que hemos visto es que los incapaces se han aprovechado históricamente y es difícil. Y hoy la ley está como en una especie de limbo jurídico porque la norma dice que le da 2 años el Congreso al gobierno nacional para reglamentar una serie de temas de la ley y el gobierno no ha reglamentado, entonces hoy hay como una situación un poco en el aire, pero a lo que tiende esto es a que sí, una persona que tiene, pues supongo que cuando él habla, la palabra que dice es síndrome de Down, una persona claramente discapacitada, lo que hay que hacer es nombrarle, la ley habla de un apoyo y es una persona que la va a ayudar a tomar decisiones, pero la ley permite que esa persona, a pesar de su discapacidad, participe en la decisión. Eso suena muy bonito, pero en la práctica es muy difícil de lograr, es complicado el ¿cierto? proceso, entonces hoy estamos en un limbo, pero esta persona, esperamos que el gobierno reglamente, pues el Ministerio de Salud reglamente, del Interior reglamente pronto la norma y establezca quiénes pueden ser nombrados apoyos, es el nombre que le da la ley a las personas que van a ayudar y que puedan efectivamente ejercer sus derechos, pero hoy esta persona tendría que dar un poder a un abogado porque todas las sucesiones en Colombia las tiene que adelantar un abogado para que inicie el trámite y le adjudiquen en sucesión la casa pues al este señor del que nos hablaba Gustavo. Está muy bien. Vamos a recibir la llamada de Marta Foronda desde Bello. Buenas tardes, Marta, adelante. Muy buenas tardes, hermosas. Mira, tengo una inquietud. Lo que pasa es que tuve un compañero con el cual duré 10 años y en el momento que nosotros nos juntamos, yo no tenía nada, no. Resulta que estando con él, mi madre me dio como por herencia un pequeño departamento. Ya me separé de él. Me da miedo que él tenga derecho a reclamar algo. No sé pues, si me colaboran con esa inquietud. Ella me puede responder. Gracias, Marta. Ella me puede responder preguntas. No, va a escuchar. Va a escuchar la respuesta. Perfecto, porque es que quisiera sí, saber niña. algo. ¿Se casó con él o no hubo No. matrimonio sino convivencia? Convivencia. ¿Y hace cuánto te separaste, Marta? ¿Hace cuánto no convives con él? Ya desde agosto. De este agosto que acaba de pasar. Sí, muñeca. ¿Y cuando te fuiste a vivir con él, tú eras soltera? Sí, ¿Y él? también. Bueno, entonces digamos que ¿y cuánto tiempo convivieron? 6 meses aproximadamente. No, No, 10 hace años. 6 meses se 10 separó. años y hace 6 meses se separó. Perfecto, entonces digamos que en Colombia, esto pues se nos fue el tema que estábamos hablando, pero bueno, en Colombia cuando tú convives con una persona por más de 2 años y no tienes impedimento legal para contraer matrimonio, o sea, no tenías un matrimonio anterior como era el caso de Marta y su compañero, después de 2 años se forma una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una comunidad de bienes que se genera entre 2 personas que sin estar casados se comportan como marido y mujer. Entonces, esa convivencia de ellos que terminó en agosto, la ley le da el plazo de 1 año al compañero de Marta para reclamar los efectos económicos de esa convivencia. Entonces, él tiene hasta el próximo agosto para reclamar. Y lamento decirte, Marta, que si tú recibiste ese apartamento y aparece como que lo compraste, puede haber un riesgo de aquí al próximo agosto. ¿Así sea herencia? Lo que pasa es que mira que ella dice, mi mamá me lo dio como herencia. Entonces yo leo el herencia entre comillas, porque la herencia es técnicamente cuando hay una sucesión, o sea, una persona se muere y hay un proceso de sucesión que, como te dije en la respuesta anterior, puede ser ante un juzgado de familia o ante una notaría. Y en una escritura o en una sentencia se entregan bienes en sucesión. Pero en la práctica pasa mucho, como en el caso de Marta, que los papás le dicen, vea, yo le voy a dar esto, y lo que hacen son unas compraventas o entregan las platas, pero si en la escritura pública no aparece sucesión, sí hay un riesgo. Ay, Difícil. bueno, difícil situación para Marta. Sí. Hacemos una pausa para unos mensajes, pero ya regresamos en Alodoc para seguir hablando de patrimonio familiar. Estás viendo Alodoc.
regresamos a lo DOC, estamos hablando de patrimonio familiar, esa herramienta legal que nos permite proteger la propiedad, la casita, el bien, el inmueble, para que ninguna deuda nos la pueda quitar nunca. Doctora Ana María, doctora no, abogada Ana María. ¿Se puede cancelar? ¿Uno se puede arrepentir y decir, no, yo no quiero ya más tener mis bienes protegidos y puedo reversarme? Es una pregunta súper importante, no solo porque quieras o te hayas arrepentido, sino porque para vender un inmueble afectado con la medida de patrimonio de familia inembargable, necesariamente lo tienes que cancelar para poder vender. Mientras no lo hayas cancelado, no puedes vender. Entonces, digamos que la cancelación, cuando ya no hay beneficiarios, es decir, cuando los hijos ya son mayores de edad o ya no hay cónyuge porque se murió o porque me separé, yo puedo cancelar por una escritura pública simplemente manifestando la voluntad de cancelar, ¿cierto? Cuando hay hijos menores de edad, la ley me da dos alternativas. Una alternativa es acudir al juez de familia del domicilio de los menores, es decir, si viven en Medellín, ir al juez de familia de Medellín, explicar los motivos de la venta, por qué necesito vender, y es el juez de familia el que en un proceso que se llama de jurisdicción voluntaria, es decir, no hay contención, no hay demandante y demandado, sino que es la persona interesada le solicita al juez, el juez autoriza la cancelación. La ley me da otra herramienta y es la sustitución del patrimonio de familia, y es cuando yo tengo un inmueble afectado a patrimonio de familia inembargable y voy a cambiarlo por otro que cumple las condiciones para poder afectarlo, el que me da la autorización es el defensor de familia en un trámite de notaría mucho más sencillo y más corto, donde yo le solicito al notario que pida autorización al defensor de familia, es decir, a bienestar familiar, para que autorice que se reemplace el patrimonio de familia de un bien por otro, esto cuando hay menores de edad. Perfecto, recibamos esta llamada de Patricia desde la América. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, mire, resulta que yo en vida mis padres me donaron una propiedad, ¿sí? Luego a los 2 años murió mi papá y resulta que uno de mis hermanos, ya la propiedad está pues a nombre mío en la registraduría, el impuesto predial y todo. Luego uno de mis hermanos demandó para que en la sucesión entrara esta propiedad. Hace poco inclusive recibí una amenaza de parte de él porque él dice que él quiere pues que le entreguen esta propiedad a él, o él tenga parte de ella. No sé si en realidad él sí puede llegar a tener parte de ella, sabiendo que ya todo está a nombre mío. Patricia, ¿sigue en línea? Sí, claro. ¿Efectivamente fue una donación o fue una escritura de compraventa? No, fue una donación ante una notaría, con abogado y protocolista, ¿cierto? ¿Y tus papás tenían más activos o ese era el único activo que había? No, ellos tenían otro activo, pero resulta que yo le di a mi hermano, a otro hermano, lo que me correspondía a mí del activo de aquí de Medellín. Ya. Perfecto. Bueno, digamos pues que este tema también es distinto a lo que nos ocupa hoy, pero ayudémosle a Patricia de la siguiente forma. Los que tenemos hijos tenemos unas limitaciones por ley para donar, ¿cierto? No podemos donar libremente todo nuestro patrimonio porque se entiende que estamos desconociendo los derechos de otros hijos, ¿cierto? Entonces existe un riesgo de que el hermano de Patricia pueda acceder a parte de ese inmueble, porque los papás podían donar hasta una parte de su patrimonio, pero no todo. Está bien, vamos a repasar los requisitos entonces, volviendo a nuestro tema del patrimonio familiar, para recordar a los televidentes todo lo que hemos aprendido durante esa tarde de conversación con la abogada Ana María. Y dice, no interesa el estado civil del adquiriente del patrimonio familiar. Es Sí, parcialmente cierto, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo voy al tema de vivienda de interés social, no interesa ni el estado civil ni la existencia de hijos, siempre habrá afectación a patrimonio de familia inembargable. Si me voy a acoger a la norma de los 250 salarios mínimos, sí importa si yo tengo cónyuge, compañero permanente, que también es otro estado civil, o si no tengo ni cónyuge ni compañero permanente, tengo que tener hijos. Muy bien, el valor catastral, ya lo repasamos, del bien inmueble no debe ser superior a los 250 salarios mínimos mensuales, que estábamos hablando de una cifra aproximada más o menos de 210 millones de pesos. Aquí te voy a poner otro asterisco, como siempre con los abogados, que todo tiene su cosa adicional. Esta es una de las normas para afectar a patrimonio de familia inembargable. Hay una norma muy poco conocida
dentro de la ley, que si no me acuerdo mal es la ley 546 del 99, puede que me equivoque en el número de la ley, pero el artículo sí estoy segura que es el 22, que dice que es la ley que regula los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, ¿cierto? Y este artículo permite, cuando yo adquiero una vivienda, no importa cuánto valga, inclusive puede ser un apartamento o una casa mucho más valiosa, y tomo en crédito el 50% o más del valor comercial de la casa, puedo afectar a patrimonio de familia inembargable. Entonces esto es la norma general, pero por allá existe una que me permite afectar otros a patrimonio de familia inembargable, sin importar el valor, cuando tomo en crédito por el 50% más del valor del inmueble. Ok, el inmueble debe estar destinado a vivienda, ¿sí? Salvo que sea BIS y tenga varias. BIS es vivienda de interés social. Y se puede incluir un máximo de 2 inmuebles, sí, porque que no superen este monto del que ya hablamos, y no se requieren hijos, No pueden llegar en un futuro. Pueden ser los hijos que estén por nacer o en favor del cónyuge o compañero permanente. Repito, esto es muy importante inclusive en parejas del mismo sexo. Que se permite. Yo quisiera hacer como un paralelo, abogada Ana María, para diferenciar lo que es patrimonio, ¿cierto? Patrimonio familiar, que suena y se ve muy parecido a afectación de vivienda. Exactamente, y genera mucha confusión, aunque son instrumentos distintos. Sí, entonces, ¿por qué usted de manera concreta, que tiene el tema tan claro y que es experta, nos da como unos tips para lograr diferenciar? Digamos que en principio, la diferencia fundamental es que la afectación a vivienda familiar lo que busca proteger es a los cónyuges, es decir, que uno de los esposos no vaya a abusar o a manejar de manera equivocada el inmueble donde efectivamente vive la familia. Y eso es un primer requisito que nos diferencia, y es que para la afectación de vivienda familiar es necesariamente el inmueble donde viva la familia. ¿Qué se entiende por familia? Cónyuges, sí, compañeros permanentes, con o sin hijos, ¿cierto? Acá no es el tema de hijos, no importa, y se establece en favor solo del cónyuge o compañero permanente. Aquí la protección es para hijos especialmente y para cónyuges, pero aquí es no poder disponer del inmueble sin la firma del otro. Perfecto. Aquí sí es para la familia. Sí. Muy bien. Digamos, otra diferencia sustancial, como se los dije inicialmente, es absolutamente inembargable, nadie lo puede perseguir, ¿cierto? Inembargable, de ninguna manera. De ninguna manera. La afectación a vivienda familiar pueden embargar el inmueble la institución financiera o el acreedor hipotecario que haya prestado para la adquisición del inmueble. Es decir, yo tomo un crédito con un banco, tengo una hipoteca y afecto a vivienda familiar. El banco, sin necesidad de levantar esta afectación, puede embargar. Puede embargarlo, entonces un banco. Sí. Aquí es inembargable. O cualquier otra entidad. O entidad financiera que preste. Financiera. Perfecto. Y hay otra diferencia sustancial, y es que la afectación a vivienda familiar puede ser cancelada por solicitud de los acreedores. ¿De los dos? O de uno o de solo. alguno de los dos. Sí, depende, hay unos, pues o sea, de cualquiera de los dos, y hay unos requisitos para que los acreedores puedan pedir esa cancelación de la afectación a vivienda familiar, por ejemplo, que haya sido por deuda, o sea, que tú tengas una deuda anterior a la fecha en que cancelaste, en que afectaste a vivienda familiar. Por ejemplo, cuando el acreedor prueba que la familia efectivamente no vive en la vivienda, se puede pedir. En este caso, los acreedores nunca pueden perseguir el inmueble. Okay. Los acreedores no pueden tomar el inmueble. Sí. Entonces digamos que yo diría que estas son como las diferencias sustanciales entre los dos instrumentos. Perfecto, nos queda claro 3 ideas básicas para lograr esta diferencia. Ambas entonces sí coinciden en que se deben hacer es al momento de hacer esa compra, cuando estamos en la escritura, cuando estamos en la notaría, antes de esa firma definitiva. Así es, en la misma escritura que yo compro, utilizo estos mecanismos y quedan en esa escritura. Gracias. Perfecto, bueno, yo pienso que ha sido muy claro el tema esta tarde, con todas las explicaciones, con todo lo que usted nos ha enseñado. Finalmente entonces, ¿cuál es la recomendación y la invitación para las personas que aún no lo han hecho o que están
están pensando en un futuro, pues adquirir su casita, su inmueble, su bien. Digamos que la recomendación será siempre, si el inmueble que vas a adquirir te permite hacerlo, ideal tener la protección, ¿cierto? Porque es una protección para ti, para tu familia, y siempre será, mientras cumplas con los requisitos, mi recomendación es afectar a patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar, sin duda. Hay un punto importante, siempre y cuando la vivienda lo permita. Cuando no, la vivienda está disponible. Digamos, tú no puedes afectar a patrimonio de familia inembargable un inmueble que valga más de lo que dijimos, Sí. si no lo tomas con crédito, entonces tampoco podrías, ¿cierto? Y la afectación a vivienda familiar solo opera cuando es entre personas casadas o en unión marital de hecho. Entonces, si tú eres una persona soltera, sin hijos, no tienes cómo afectar en ese caso a vivienda familiar. Entonces, siempre que opere y se den los requisitos legales, mi recomendación es hacerlo. Claro que sí, hacerlo para proteger a la familia, para cuidarla, para darle garantías, para garantizarle sus derechos. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy en Alodoc. Mañana también con otro tema bien importante. A las 5 de la tarde nos vemos.